Ok, buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Hoy otra nueva clase consulta para las actividades que están programadas del segundo corte. Ok, bueno, básicamente la primera actividad es un informe de aplicar el método de diagramas de bloque, diagramas de señales, que básicamente es un complemento de la siguiente clase, que es el examen escrito, pues, que es modelo matemático. Ok, déjenme compartir un material que tengo aquí con ustedes. ¿Lo visualizan? Sí, señor. Ok, ya un momento. Ok, retomando el tema de la clase, este es un material de modelos matemáticos que viene siendo la unidad 3 de la materia. Entonces, como les comentaba, ya va un momento, perdí, ahora sí. Como les comentaba, ya ven la guía, Sí, señor. unidad 2. Sí, se ve. Ok. ¿Por qué le comentaba de que el diagrama de bloques, diagrama de señales, era un complemento de modelos matemáticos? Porque los diagramas de bloques es un tipo de modelo matemático. Es decir, ¿cómo podemos encontrarnos los modelos matemáticos? Los podemos encontrar a través de ecuaciones matemáticas o eh, diagramas de bloques, pues, diagramas de procesos, pues. Y el mecanismo de resolverlo básicamente es el mismo. ¿Cuál es el principio de cada uno de ellos? Tengo un proceso, el proceso tiene una entrada, la cual hace que el modelo tome, o hablando en términos técnicos, lo excite y el modelo produzca una salida. Entonces, básicamente es como una caja negra, entra una señal de entrada, dentro de esa caja negra ocurre un proceso y obtenemos nuestra salida, que en realidad es lo que a nosotros eh, como analistas de señales, pues nos interesa ver cómo es la entrada, cómo se comporta en la salida, y de acuerdo a esa salida se toman eh, ciertas acciones para mejorar o no esa salida. ¿Ok? No sé si me comprende cuando utilizo esos términos. Sí, se entiende. Ok, como les comenté al principio, eh, simulación digital es una parte de lo que es sistema de control o lo que es automatización y control. Y nosotros aquí simplemente lo que vamos es a ver el punto de vista, cómo simulamos un proceso para ver su comportamiento a lo largo del tiempo. ¿De qué forma lo vamos a ver? A través de un modelo matemático. Entonces, esa actividad del 10% del segundo corte, eh, básicamente es tener un modelo matemático escrito en diagramas de bloques. Hay unas reglas matemáticas para simplificarlo, llegar a un modelo final y allí hacerle su simulación. De igual forma, ese modelo complejo que puede estar al inicio se puede simular tal cual como esté allí, pues. De forma compleja o de forma sencilla al final, simplemente lo que es una entrada, proceso y salida. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Qué tan
desde el punto de vista matemático, ¿qué tan fácil o difícil sería calcular el modelo matemático a un proceso físico? ¿Qué opinan ustedes? Vean, ¿Mm? no tengo idea, no tengo idea, profe. Pero yo les digo, ¿a qué llamamos un proceso físico? Un proceso mediante el cual se estudia un fenómeno. Mm, Cuando yo les digo un proceso físico, es algo que ustedes pueden tocar, ¿verdad? Es eso, que Sí, claro. ocurra un proceso allí. Por ejemplo, un tanque, el llenado de un tanque, un motor, correcto. Tú puedes agarrar un motor y tocarlo. Un intercambiador de calor, Sí, claro. circuitos eléctricos, que se pueden construir circuitos eléctricos, ustedes los pueden tocar. A eso es lo que me Cierto. refiero, tener un proceso físico, ustedes verlo allí, sacarle el modelo y estudiarlo a través de una computadora, porque esa es la forma, Ok, ¿cierto? ok, ya lo entiendo. Pensé que era de física como tal. Sí, es física como tal. Ah, Claro, diferencia es como, por ejemplo, cuando ustedes hacen un software. ¿Qué hacen ustedes con el software? Ustedes van con el usuario que tiene un requerimiento. Entonces el usuario le dice, yo quiero que tú me hagas un sistema de información. Ajá. ¿Cuál es el sistema de información? ¿Cuáles son los datos del sistema de información? Necesito que me contabilice las compras y ventas o los procesos de venta y compra de mi empresa. Entonces te empiezan a agarrar datos y plasman eso físico que él está allí, que son las cuentas que él lleva o los procesos que él lleva, y lo colocan en un programa y lo transmiten a un software y sale su sistema de información, ¿cierto? ok. En la automatización y control, en la matemática funciona igual. Nosotros tenemos allí el motor, buscamos unos expertos en matemáticas, física, química, de acuerdo a que sea el proceso. Ok, obténgame el modelo, ellos tienen el modelo, nos lo entregan a nosotros y nosotros simulamos. Pero en la realidad, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? Tenemos que ser los matemáticos y los físicos y los químicos que vamos a hallar ese modelo. Mm, ok. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. ¿O lo ven complicado? Eh, bueno, se entiende la teoría. Sí, entonces fíjense, cuando hablamos de modelos, y yo les digo a ustedes, ve, aquí está un motor, de una vez ustedes dicen, wow, ¿cómo le saco eh, Diego no escucha nada. ¿Cómo le saco las ecuaciones a un motor? O sea, ahí empezamos por los métodos para obtener métodos, programas que pueden eh, hacerlo por modelos aproximados. Le inyectamos una entrada, obtenemos valores de salida, tenemos nuestra tabla de valores de entrada-salida y construimos un modelo aproximado. Pero Profe, ¿qué sucede cuando... Ajá. disculpe que le interrumpa. Esto se refiere más o menos como a los programas de simulación de física que había antes en las academitas, que por ejemplo uno ingresaba unos datos y daba un resultado, por ejemplo, de cuánto tiempo tardaría en caer un objeto dependiendo de su peso Sí, o qué exacto, pero velocidad ya alcanzaría. ese modelo ya estaba construido, ¿correcto? Ok, eso es lo que quería entender. Para saber Sí, si tenemos que hacer algo similar. es algo exacto, algo similar, pero cuando hablamos a nivel de materia académico, ¿qué nos interesa a nosotros que ustedes entiendan es que sí se puede? Es decir, si hay algo físico, que lo podemos transformar en una ecuación matemática. Ustedes lo pueden buscar, por eso fue la primera investigación cuando se les dijo buscar ejemplos. ¿Por qué? Porque ustedes iban a investigar y iban a entender si hay algo físico, que asociado a ese físico hay una ecuación que es muy difícil de obtener porque son expertos que la obtienen, ¿correcto? Bien, Y se modela y se estudia, que es la básica de la simulación digital. Siempre yo hago hincapié en eso porque yo escucho estudiantes que me dicen, ve, profesor,
a lo largo de la carrera, me enseñan tantas materias y voy a trabajar como ingeniero y no las voy a utilizar. Yo digo, no, eso es mentira. Todo lo que tú utilizas desde el primero hasta el 10.º semestre, usted lo va a utilizar cuando sea ingeniero y cuando esté trabajando. Porque esa es la parte más difícil de nosotros los ingenieros, pues, cuando nos graduamos, es lo que a ti te enseñaron en la universidad, aplicarlo en la práctica. Porque ahí es donde viene tu ingenio de saber resolver un problema con los conocimientos que tú adquiriste en la universidad. Utilizar el álgebra, la matemática para decir sí, la sé y voy a desarrollarlo. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, aquí este material que les voy a proporcionar, se utilizan dos métodos o dos modelos matemáticos que son muy sencillos en teoría, pero se, el fin es ver cómo se obtiene la ecuación a través de la matemática convencional. Entonces, vamos a leer un poquito el proceso de modelaje en base a consideraciones físico-matemáticas. Se efectúan simplificaciones o se desprecian aspectos considerados de menor importancia con la finalidad de obtener un modelo que, siendo lo más sencillo posible, atrape todas las propiedades fundamentales del fenómeno estudiado. Así, el modelo sobre el cual se trabaja constituye tan solo aproximación a la realidad y puede pensarse a la realidad como una perturbación estructural del modelo. La bondad del modelo matemático del sistema es mayor en la medida en que soporta tales perturbaciones estructurales, es decir, en la medida en la cual el error de modelaje no compromete la validez de los resultados y predicciones del modelo. ¿Qué quiere decir este párrafo? Que hay momentos que, dependiendo del modelo o de las ecuaciones que nosotros utilicemos para modelar ese proceso físico, esté muy cercano o aproximado a la realidad. Se puede fallar o ser aproximado, pero se pueden tomar como perturbaciones estructurales que no afecten en la realidad del proceso. ¿Entendieron el Ok, párrafo? Es decir, como que sí va a haber una ecuación asociada a ese modelo, pero va a ser lo más cercano posible. No lo exacto, pero sí lo cercano. Es decir, eh, no, los errores van a ser mínimos y son tolerables. Otra cosa ok, que les voy a comentar, cuando se hacen, por ejemplo, modelos por aproximación, se pierde cierta información, pero cuando se utiliza la matemática exacta, vemos todas las variables que están involucradas allí. Aquí vamos a, por lo menos, a entender cuando hacíamos una ecuación diferencial o nos enseñaban aquella y y x que ustedes decían, ajá, pero ¿quién es y, quién es x? No, la variable independiente y dependiente, y igualito nos los daban como dos letras más del abecedario. ¿Ok? Entonces, modelo de sistema por medio de ecuaciones diferenciales. Si se desea estudiar un sistema de control de forma intrínseca, ha de recurrirse a un modelo surgido por las leyes fundamentales que rigen la dinámica del sistema. En caso de los sistemas causales determinísticos y diferenciales, el modelo naturalmente se expresa mediante un sistema de ecuaciones diferenciales algebraicas. Aquí es como que es lógica. Si estamos estudiando, creo que Diego tiene problemas con su audio. Si estamos estudiando eh, circuitos eléctricos, ¿qué ecuaciones vamos a utilizar? Ecuaciones asociadas a circuitos eléctricos, ¿correcto? Si vamos a estudiar leyes de física, vamos a asociarlo con leyes de física. Si vamos a estudiar intercambiadores de calor, vamos a estudiar leyes químicas. Entonces, dependiendo del modelo, nosotros vamos a aplicar las ecuaciones que sean necesarias. Entonces, aquí donde vienen los modelos que le estaba haciendo referencia, que eran algo sencillo. Modelos de sistemas mecánicos con elementos sometidos a movimientos traslacionales. La modelación matemática de sistemas mecánicos construidos por masas, resortes y amortiguadores viscosos se fundamenta en la mayoría de los casos en la ecuación aplicada por la segunda ley de Newton, que dice: la suma algebraica de todas las fuerzas aplicadas a un cuerpo rígido con una determinada dirección es igual al producto de la masa de dicho cuerpo por su aceleración en la misma dirección. Esto quiere decir, fíjense cómo, ahorita vamos a ver cómo funciona la matemática y cómo la vamos a relacionar. La segunda ley de Newton
Se puede expresar matemáticamente como sigue. Masa por la aceleración es igual a la sumatoria de fuerza. Entonces, esta masa por esta aceleración se determina por la segunda derivada de x durante el tiempo. Necesitamos determinar quién es x. Entonces, fíjense aquí ahora en las ecuaciones que vienen asociadas a este sistema masa-resorte-amortiguador. ¿Por qué se llama el sistema masa-resorte-amortiguador? Porque está compuesto por una masa, por un resorte y por un amortiguador. Entonces, ¿quién es x? X es el desplazamiento que ocurre con esta masa cuando se le implanta una fuerza. Si nos retomamos a la física, cuando obteníamos el desplazamiento y derivamos el desplazamiento que obteníamos, Gustavo, Repítame, profe, por favor, que le escucho con un poquito de como entrecortado. si tenemos la ecuación del desplazamiento y la Ajá. derivamos, ¿qué encontraban? Eh, Profe, no, no lo sé. La velocidad. Cuando usted tenía la ecuación del desplazamiento y ustedes la derivan, encuentran la velocidad. Si la vuelven Ok, a derivar, ¿qué encuentran? La aceleración. Por ok. eso, por eso aquí dice que la aceleración es la segunda derivada de x. ¿Por qué? Porque x es una función en el tiempo, que es continua, derivable, que es continua y diferenciable y que existe, ¿ok? Porque aquí vamos a ver que son funciones en el tiempo para poder estudiarla a lo largo del tiempo, porque si no fuesen constantes no pudiéramos ni derivar ni hacer nada. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, para los resortes amortiguador, esto se llama ley de Hooke, la fuerza está dada por K por X. Y en el caso de los amortiguadores, Disculpe, su profe, fuerza, en la del resorte, ¿qué sería acá? la constante del resorte. Cuando se adquieren los resortes, es una constante de la elasticidad. Cuando se van a comprar los resortes, se dice, un resorte con elasticidad 0,0 tanto. Es una constante. Ok. Es una constante de ello. Igualito que esta C es un constante de amortiguamiento del resorte. Es un coeficiente, pues. Entonces, Mm, la fuerza en los amortiguadores es igual a C por la derivada de X en el tiempo. Estos son ok. los elementos básicos de un sistema masa-resorte amortiguador. Entonces, si a todo esto lo unimos y obtenemos este cuerpo, que le pegamos resorte, le pegamos un amortiguador y le aplicamos una fuerza. Su modelo matemático está dado por esto. ¿Por qué? Masa por la aceleración, que es la ecuación de la segunda ley de Newton, ¿verdad? Es igual a la sumatoria de fuerza. Hacemos un diagrama de cuerpo libre y comenzamos. La fuerza del resorte. Si la fuerza va hacia abajo, primero, recuerden algo, cuando hacíamos un diagrama de cuerpo libre, fijábamos los sentidos. Las fuerzas que iban hacia abajo son positivas y las que van Ok. hacia arriba son negativas. Negativo. Ese era un diagrama de cuerpo libre. Si al final las resultantes daban con signos diferentes, era porque habíamos escogido los signos al revés, ¿correcto? Ok. Eso era en la física que nos enseñaron esos diagramas de cuerpo libre. Entonces, el movimiento va hacia abajo. Si el movimiento hacia abajo, ¿hacia dónde va? La fuerza del resorte. Hacia abajo, ¿no? No, ¿qué hace el resorte cuando tú lo intentas estirar? Crea resistencia. Claro, él trata de volver a su estado natural, ¿cierto? Sí, claro. La fuerza va en contrario, porque si tú agarras un resorte y lo estiras y se vuelve lineal, ¿qué pasa con el resorte? No Bueno, tiene pierde fuerza, eso. no tiene Sí, claro, nada, no pierde hace su resistencia, resistencia. ¿cierto? Es un alambre. Cierto. Entonces, él va hacia arriba, por eso la fuerza aquí es negativa. Cuando un amortiguador, si tú lo tratas de presionar o de jalar, ¿qué hace el amortiguador?
Disculpe, repítame, por favor. En la fuerza del amortiguador. Cuando tú un amortiguador, tú vas en contra de su movimiento que trata él. Cuando De- se va en contra de su movimiento, Él trata de poner resistencia también, de absorber ok, ¿cierto? ¿cierto? Entonces, esa fuerza es negativa porque va en sentido contrario, más la fuerza de entrada, que es la que origina el movimiento. Entonces, organizamos nuestra ecuación diferencial. Como esto está negativo, pasa para acá sumando. Esto está negativo, pasa para acá sumando. Y ordenamos nuestra ecuación diferencial. ¿Viste que tenemos aquí? Un modelo matemático con ecuaciones diferenciales de segundo orden, listo para resolver. Ojo, lo único matemático que tiene aquí, a la matemática que nos hemos encontrado, es que se llama ecuación diferencial. Pero, ¿quién es X? ¿Y quién es F? F es X la es fuerza y aquí es... el Ah, desplazamiento de la masa, y F es una fuerza de entrada, ¿cierto? ok, Muy diferente cuando nos decían en la matemática. Cuando yo le puse el examen de transformada a la placa, les dije, aplíquenle transformada a esto y más nada, ¿verdad? No sabíamos quién era X, quién era Y, quién era nada, ¿verdad? cierto. Entonces, ya aquí, esto es un modelo matemático, esto es una aplicación, ya podemos decir que de esto, que sí lo podemos tocar, porque yo puedo comprar un resorte, yo puedo comprar un amortiguador y yo puedo colocar un ladrillo aquí que tenga una masa, ¿cierto? Cierto. Y darle una fuerza y esto empieza a generar movimiento y esto lo podemos graficar. Entonces, este es el fin de, de verlo de esta forma, es decir, si hay algo físico que yo le puedo obtener, el modelo matemático. Entonces, esta es la idea de la clase o de este tema, modelo matemático, que sí podemos a través, en este caso, de las ecuaciones de la segunda ley de Newton, que es masa por aceleración, igual a la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el cuerpo, encontrar un modelo y determinar una ecuación diferencial de esto que tenemos aquí. Y esto lo agarramos o lo tomamos, lo metemos en una computadora y simulamos y vemos cómo es el comportamiento de ese desplazamiento a lo largo del tiempo. Una fuerza cualquiera. ¿De qué tipo puede ser? Puede ser constante, puede ser sinusoidal, puede ser exponencial, puede ser de cualquier tipo que nosotros podemos jugar y ver cómo es el comportamiento de ellos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, fíjese que, como quien dice, la finalidad de lo que queremos ver es un modelo sencillo, muy trivial. Estos tipos de modelos los podemos encontrar en, en todos los textos y es de fácil de estudiar. Aquí tenemos otro modelo que es la misma, con dos resortes, un amortiguador y vemos la ecuación matemática asociada. Como hay dos masas, hay dos distancias, hay dos ecuaciones, ¿ok? Entonces, fíjense cómo tenemos dos ecuaciones matemáticas. ¿Por qué? Sacamos una ecuación para esta masa, que sería esta fuerza y esta fuerza, y otra para masa 1, que sería esta fuerza y esta fuerza. K1C1 para M1, K para M. Entonces, fíjense, para M, K, K1 y C1, y para M1, las ecuaciones que son dadas de ellos. ¿Ok? Entonces, fíjense que simplemente es ver dónde va el movimiento y qué es lo que hace una fuerza con respecto a otra en el movimiento de las masas. Aquí lo indica su desplazamiento. ¿Ok? Otro proceso o otros modelos que muy conocidos son los circuitos eléctricos. Nosotros conocemos circuitos eléctricos, ¿verdad? Sí, Conocemos las fuentes, las resistencias, las bobinas y los condensadores.
Cuando vimos esto en circuito, sabemos que la resistencia es un elemento pasivo. Los condensadores y las bobinas son como baterías, almacenan energía. Entonces, para el cálculo de su voltaje y su corriente, hay una serie de ecuaciones. Por ejemplo, para el voltaje del condensador, la formulita sería 1 entre C, la integral de la corriente en el condensador. Fíjense cómo cada uno tiene su índice. Quiere decir que el de condensador. Para la corriente en el condensador sería la corriente del condensador es igual a C por la derivada del voltaje en el condensador. Igual para el voltaje en la bobina, tiene su ecuación que es voltaje en la bobina L por la derivada de la corriente. Y para la corriente de la bobina, tenemos 1 entre L, la integral de B sub L. Estas son las cuatro fórmulas para determinar un modelo matemático en un circuito donde tengan R, L y C, donde tengan resistencias, bobinas y condensadores. ¿Ok? Profe, Eh, disculpe, ¿en el examen vamos a aplicar derivada o va a ser algo similar como lo de la transformada en Laplace? vamos a aplicar, vamos a obtener este modelo Ajá, y le vamos a aplicar transformada de Laplace. ok. ¿Ok? Porque eso es, al tener el modelo matemático, aplicar transformada es más sencillo. Entonces, para obtener la ecuación del modelo de circuito se utilizan leyes de Kirchhoff, leyes de voltaje. La suma de la diferencia de potencial a lo largo de un circuito cerrado arbitrario es igual a cero. Y la ley de corriente, la suma de la corriente que entra en un nodo es la suma de corriente que sale entre él. Y la ley de los voltajes y corriente, que se denominan como frecuencia, leyes de malla y leyes de nodo respectivamente. Por ejemplo, tenemos este circuito con una entrada de una fuente, un condensador y una resistencia. ¿Ok? Como es un circuito de una sola malla, la corriente, esta corriente pasa por aquí y pasa por aquí, ¿correcto? Cuando pasa por aquí se llama I. Cuando pasa por el condensador, la podemos decir que I sub C. Y cuando pasa por la resistencia, le podemos decir que se llama I sub R. Por darle nombre, porque I del sistema, por aquí pasa como el condensador y por aquí pasa la resistencia. Pero ¿cómo son ellas? Iguales, ¿verdad? Correcto, porque es la misma. Entonces, hallamos la ley de Maya que dice el voltaje de entrada o la sumatoria de voltaje de entrada es igual a los voltajes de los dispositivos en la red, que es voltaje en la resistencia y voltaje en el condensador. ¿Cuánto vale voltaje en la resistencia? En la ley de Ohm, voltaje en la resistencia es I por R. ¿Cuánto vale voltaje en el condensador? Vemos nuestra formulita y ¿cuánto dice que vale voltaje en el condensador? 1 entre C por la integral de I sub C. Pero ¿qué nos están pidiendo? A nosotros el voltaje en el condensador. Entonces, ¿qué hacemos? Lo dejamos como variable. Lo dejamos fija. ¿Por qué? Es lo que nos están pidiendo, voltaje en el condensador. Y esta corriente, que es I sub R, se llama I sub C. ¿Cuánto vale esa corriente? Se llama I sub C por C derivada de B sub C en el tiempo. Y lo que hacemos es sustituir. Sustituimos a la corriente por C derivada de I sub C y dejamos la variable B sub C. Y aquí ya tenemos el modelo matemático del voltaje del condensador. Fíjense que aquí hay una derivada simplificada, para que lo vean allí.
Entonces, esto es el modelo matemático que simula el voltaje del condensador en este circuito. ¿Me copió, Gustavo? Profe, disculpe, pasa que estoy saliendo del trabajo, pero sigue hablando, por favor. Estoy por lo menos escuchándole. Ah, ok. Bueno, de todas maneras, la clase va a quedar grabada, la revisan y podemos dar más consultas por otros medios y podemos cuadrar otra clase el próximo martes. ¿Ok? Perfecto, eso sería perfecto. Perfecto, excelente. Ok. Entonces vamos a continuar para para darle ya a otro modelo. Y aquí tenemos tres dispositivos, C, R y L. Nos piden el voltaje del condensador. Vemos cómo son las corrientes, cómo son las mismas. Y es igual a I su R, I su L y su C. Como son las mismas, es la misma corriente. Entonces colocamos los voltajes. Voltaje de entrada es igual a V su C, V su R y V su L, que son estas tres que tenemos aquí. Como nos piden V su C, dejamos a V su C fijo y cambiamos a V su R por I por R y V su L lo cambiamos por L derivada de su L en el tiempo. Como las corrientes son iguales y su C y su L, los cambiamos todos por I su C, que es la variable que queremos. Su C y su C. Y hacemos el cambio de la fórmula que cuánto vale I su C, que sería C por la derivada de I su C en el tiempo, más B su C, más L por C por la derivada de su C en el tiempo. Entonces, aquí tenemos el modelo matemático de ese circuito. ¿Ok? Que es la variable que nos están pidiendo, que es el voltaje en el condensador. Noten que el voltaje del condensador está aquí y está aquí. Y aquí está VDT. Fíjense que aquí no aparece ningún tipo de letras como X o Y, simplemente aparecen las variables del proceso. Bueno, hoy me iba a enfocar en lo que eran los modelos matemáticos. Si hay alguna pregunta, bueno, ya veo que Gustavo está saliendo, está incómodo con eso, pero ¿qué les recomiendo? Vean el video, revisen y en nuestra próxima clase hacemos más consultas de lo que son modelos matemáticos. Vamos a cuadrar otra clase para el jueves a las 7 de la noche. ¿Ok?